Hoy les voy a platicar de cómo fue mi proceso para irme al crucero. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena, ya sé que me ven un poco diferente. Por si no han visto, mi mamá me cortó el cabello. Tengo un video en mi Instagram por si lo quieren ver. Y pues ya no se me arregla este cabello, pero bueno, ya. No importa, es cabello, vuelve a crecer. No olvides suscribirte, la verdad es que me ayudarías muchísimo. Y nada más es darle un clic, que muchos me han estado preguntando de, oye, es que ¿cómo lo hiciste? Oye, ¿cuándo te pagan? Todo eso. Entonces primero les voy a contar todo mi proceso. Ya al final les voy a contestar algunas preguntas que fueron de las que más me preguntaron y creo que es importante saberlo. Llegó el 2018 en diciembre, justo empecé a aplicar. Yo ya sabía la agencia con la que tenía que mandar mis papeles, mi currículum y todo. Entonces pues ya fue más fácil. Entonces en diciembre de 2018 yo empecé a mandar mis currículums. Pasó enero, pasó febrero, marzo y no me hablaban y lo volví a mandar y me decía es que no hay ahorita. Pero yo veía en Facebook, entonces es como cosa de estarle ahí talacheándole. En mayo, como finales de mayo, vi que iban a tener entrevistas para el puesto que yo quería ir, pero era en Cancún. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy a Cancún. ¿Cómo crees? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a ir tú sola? Es muy peligroso. Y yo, mamá, es que tengo que ir por mi sueño. Dame la bendición, me dio 200 pesos para irme, o sea, yo tenía ahorrado algo, pero tampoco era que tenía la millonada, entonces dije, ya, a ver allá cómo le hago, no pasa nada, pero si no voy a buscarlo, eso nunca me va a llegar, entonces si quieres algo, debes de ir por él, ¡a por ello! Pero bueno, ya, llegó junio, el 2 de junio me fui, me parece, me quedé en un Airbnb así muy acá. Fui a la entrevista y me explicaron todo, allá había varias personas porque no solamente iban al puesto que yo estaba buscando, había personas que iban para diferentes puestos. Me entrevistaron como era en grupo y de repente el licenciado, que era como el encargado, así vio mi currículum y dijo, ¿cómo? ¿Solo viniste a Cancún para la entrevista? Y yo, sí, ¿por qué? Y luego puso mi currículum adelante, entonces como que dijo, no, pues esta pobrecita, pues la voy a pasar, o sea, no sabía en ese momento si era algo bueno o algo malo. Me dijeron, ok, sí, pasaste a la segunda entrevista, tienes que regresar el 20 no sé qué de junio, ahí era como el 4 o 5 de junio, y yo, ¿cómo que regresar? Y entonces le hablé a mi mamá, y le dije, ma, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en Cancún? O sea, yo no me podía quedar porque no me podía mantener ahí. Entonces le dije, ¿qué hago? Me dijo, no, pues regrésate, ya vemos cómo le puedes hacer para regresar, ¿no? A fin de mes. Pero ya era con la empresa. Compré mi vuelo, mi segundo vuelo para Cancún. Yo dije, no, yo ya conozco Cancún así con la palma de mi mano. Renté un Airbnb para que me quedara cerca del hotel donde iba a hacer la entrevista. Lo compartí con Fátima, que ahora es mi íntima amiga, ¿verdad? Entonces ahí ya en la segunda entrevista todos tenían que ir a Cancún. Entonces yo me pude haber ahorrado la primera vez de ir a Cancún. Y primero nos dieron una plática de cómo era vivir en un crucero, qué es lo que íbamos a hacer. Entonces ya nos hicieron, estuvimos ahí todo el día en la entrevista y nos dijeron, bueno, a final de la semana les vamos a decir si quedaron o no quedaron. Que esta experiencia estuvo padrísima, conocí gente increíble que de hecho seguimos teniendo contacto. Pues qué padre, felicidades, quedaste. Y mi familia se quedó como... Porque no creían en mí, o sea, esto nadie me lo dice, pero yo como que sentía que sí me apoyaban, pero era como, no, esta está loca. Nada más me tiraban de loca y de repente cuando le hablé a mi mamá y así les dije, sí pasé. Como que, pues qué bueno, ¿y cuándo te vas? Y no sé qué, yo pues no sé. Y pues ya ahora tenía que hacer mis análisis, sacar mi visa especial y todo.
Bueno, entonces yo ya regresé toda triunfadora a mi casa, que ya me podía ir, y empecé a hacer mis trámites. Esto ya fue en julio, que ahorré un poquito para poder ir a la Ciudad de México a hacerme los análisis que les dije y que les conté el video pasado, que me dijeron que no podía irme si no me operaba porque no podía ver. Entonces pues ya fui a ver a mi tío, entonces me dijo, sí, ya te puedo operar si quieres mañana, pero pues obviamente tenía que pagar y yo no tenía ese dinero. Entonces fue hasta agosto que me operaron, o sea, un mes. Y bueno, se supone que en agosto yo entré a trabajar a una revista porque yo dije, no, pues es que tengo que pagar de alguna forma esa operación y todos los gastos que estoy teniendo. Me metí a trabajar en una revista sin saber yo que duré un mes. El chiste es que ya agosto me operan. Tenía que estar como, según mi doctor, bueno, mi tío, nada más tenía que estar en reposo como unos días. Y la doctora de los análisis del laboratorio específico me dijo, tienes que estar como 6 semanas en reposo para ver pues que se acomoda tu vista, no sé, y ya después de esas 6 semanas vienes y te hago otra vez el análisis, bueno, el estudio de los ojos para ver si sí ves. Bueno, ya regresé en agosto, me hizo la doctora otra vez el examen y me dijo, sí, sí, perfecto, ya puedes irte. En octubre yo ya saqué mi visa, padrísimo, me la dieron como en 3 semanas creo. Bueno, ya fue octubre y me dijeron, ya tienes todos tus papeles listos, pero ¿qué crees? En noviembre y en diciembre nadie sube, nadie baja de los nuevos. Había una lista de espera y yo era como la 30, me acuerdo, 31 creo, 30 31. No avanzaba de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, yo no avanzaba nada y veía a todos ya desesperados porque muchos ya habían acabado sus papeles antes que yo y no se habían ido. Y que ya llegó en enero, creo que era el 3 de enero, me acuerdo, de 2020 ya. ¡Qué rápido! De ser la 30-31 pasé a ser la tercera. Y todos, me acuerdo que ese día, todos de que, wow, ya tengo contrato, como los que habían quedado en la entrevista, ¿no? Y teníamos un grupo para apoyarnos de cómo íbamos en los documentos, etcétera. Yo pasé de ser la 31 a la 3, o sea, no me llegó contrato a mí. Yo estaba desesperada y yo, ¿por qué, Dios mío? Me voy a ir hasta 2023, o sea, ya. Y pues ya en enero, justo fue viernes y el lunes me llega un correo, oye, hay una plaza para que te vayas el 5 de marzo. Llegó marzo, por fin me pude ir. Bueno, ahora les voy a contestar algunas de las preguntas que tienen que ver un poco con este tema del proceso. Creo que unas ya las resolví como al contar esto y espero que haya quedado un poco más claro, pero bueno, la primera es ¿por qué te fuiste? Y pues ya les había dicho que yo quería salir de mi zona de confort, aparte de que quiero ahorrar, porque quiero irme a estudiar a Francia, pues es como mi principal objetivo de también ahorrar y viajar y salir de mi zona de confort. Creo que esas son las 3 cosas por las que me fui. ¿Cómo aplicaste? Bueno, esta también ya la contesté, es un poco largo, puede ser un poco más corto, pero bueno, hoy todo yo lo estoy contando con base en mi experiencia. ¿Qué haces ahí? Me fui a trabajar de entretenimiento de niños y también otras de las preguntas eran ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuánto te pagan? Depende cuántas horas trabajes, pero normalmente son 9, 10, depende de tus horarios, puede ser más, a veces creo que puede ser menos, creo que no es menos de 8, pero sí, de hecho les voy a poner aquí una foto de mi horario. Y bueno, básicamente lo que hago pues es poner actividades para los niños. Tenemos como un club, una zona específica para los niños, entonces ahí tenemos el material. Se divide por edades. Ahorita como era nueva, tenía que estar como al pendiente de casi todo, estar viendo y pues sí me aventé ahí una que otra actividad. Te contrata el crucero o una empresa aparte. Por medio de esta agencia te contrata la empresa, pero ya cuando te mandan tu contrato es por medio de la empresa totalmente, la empresa te paga. ¿Cuánto te pagan? Esto también me lo preguntaron un montón. Trabajar en cruceros es muy buena paga, estés en el puesto que estés.
Obviamente hay unos que te pagan más, pero tienes más responsabilidades. Hay otros que te pagan menos, pero tienes menos responsabilidades, o al revés. Depende del puesto. Pero a mí me pagan $1,800 mensuales. ¿Qué estudios te hacen? Son unos estudios muy específicos, pero te sacan sangre, te toman muestra de la orina, te revisan los dientes, te revisan los ojos, todo te tiene que funcionar. Y cuestan, me parece, a mí me costaron como 4,000 pesos. Fue lo que me gasté, así ya en total con mis viajes, con el viaje a Cancún, el segundo a Cancún, a México, que la visa. Entonces, no sé, tengo que desglosarlo, pero bueno, aquí vamos a ponerlo. A ver, no sé, tengo que verlo, pero bueno, les voy a tratar de sacar una cifra exacta. Y bueno, ya, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, servido, que se animen a irse. Yo los voy a alentar a que se vayan. Me encanta que ya hay amigos que me escriben y que me dicen, oye, ¿cómo le hiciste? Me está dando la cosquillita de irme. Entonces, la verdad es algo súper padre. Yo estuve solamente un mes trabajando exactamente 10 días. Pero bueno, ya cuando pase esta situación espero regresar y voy a regresar muy emocionada. Díganme qué les pareció, si les fue útil. Y síganme en mis redes sociales, ya saben que pueden ver los demás videos. Por si no están entendiendo de qué es lo que estoy hablando, entonces pueden ir y suscríbanse, por favor. Les recuerdo que no te cuesta nada suscribirte. Y bueno, gracias por estar aquí.